Bien, muy buenas noches con todos. Primero agradecer por la invitación. El tema que me ha tocado es una temática que pareciera novedosa, pero en realidad tiene muchísimos años, fundamentalmente aplicada en España, y el Perú no ha sido ajeno a la aplicación de la ignorancia deliberada. De hecho, hay un par de pronunciamientos judiciales a nivel de delitos de lavado de activos en el sector nacional y a nivel sectorial también. De hecho, no solamente en lavado de activos, sino también en el procedimiento de extinción de dominio y asimismo en otros delitos. Entonces, la ignorancia deliberada no es una cuestión nueva, no es un tema abstracto, no es un tema teórico que solamente está, digamos, arraigado en los libros, ¿no? Es un tema de actualidad y que las empresas, los directivos, fundamentalmente padecen de esta institución muchas veces por su mala aplicación. A ver, vamos a hacerlo eh, rápido, digamos al grano, porque todos estamos con los tiempos apretados y no quisiera abusar del tiempo. La ignorancia deliberada no es otra cosa que el sujeto se pone en una situación de desconocimiento, es decir, yo no quisiera conocer lo que jerárquicamente las personas que están debajo de mí en una organización empresarial van a ejecutar, ¿no? Hay una delegación de funciones, así que a mí no me copies en los correos, yo no sé, yo te he delegado, y entonces la teoría, o esta doctrina de la ignorancia deliberada viene a decir que da lo mismo que tú no sepas. Porque si tú pudiste haber conocido o tuviste acceso a la información y pese a ello no lo hiciste, entonces eres igual de responsable. Entonces, esa es más o menos la idea, la lógica con las cuales ustedes se deben llevar al término de esta ponencia. O sea, con la ignorancia deliberada, una persona se le dice esto la ceguera deliberada, ¿no? Tú te tapas los ojos y te pones en esa situación para que no respondas penalmente. Y para entender un poco la dinámica, como diría siempre el maestro Jordi Nieva Fenol, siempre para abordar un tema, hay que ir a sus orígenes. Y aquí no me voy a extender mucho, un minuto nada más, pero siempre hay que tener la lógica secuencial, porque esto nace en la jurisprudencia inglesa, estamos hablando de 1861, y es importante entender el sistema en donde nace y luego se hace eco en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por ejemplo, no hay una diferencia de dolo y culpa como lo tiene el Perú. Entonces, por ejemplo, en el lavado de activos, en el decreto legislativo 1106, hay una norma específica que te dice que la persona conocía el origen ilícito o debía presumir el origen ilícito. Entonces, cuando el legislador establece que debía presumir el origen ilícito, la pregunta es, ¿eso es dolo? ¿Es dolo directo? ¿Es dolo eventual? ¿Qué tal si esa persona no fue diligente y no supuso, no previó esa situación y no presumió? Estamos hablando de culpa. ¿Y en dónde entra esta figura de la ignorancia deliberada en la teoría del delito en general y luego en lavado de activos? ¿En dónde calza? ¿En la tipicidad objetiva o en la tipicidad subjetiva? La respuesta es en la tipicidad subjetiva. Y en el caso en concreto del lavado de activos es que la supuesta problemática que antes era dolo eventual culpa, si se quiere, en esta fórmula de enunciado debía presumir, hoy en día el dolo eventual ha deslizado, ha desplazado y ya estamos hablando de ignorancia deliberada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hace poco conocimos en el estudio un caso muy particular que en realidad es frecuente en las operaciones. Si yo como empresa compro una propiedad, 1 hectárea, 2 hectáreas, y esa propiedad la compro a una persona
que ha tenido procesos, ¿sí? Por enriquecimiento ilícito, por peculado, ha sido un funcionario público, es previsible que uno tome las cautelas del caso cuando es un funcionario público, una persona conocida, ¿no? Lo primero que uno hace, y a mí me ha tocado, es que cuando compro un vehículo o hago un tipo de transferencia, lo primero que evalúe es a nivel de registros públicos. Actualmente, claro, por la propia profesión que ejerzo, siempre consulto en tema de antecedentes penales, pero la mayoría no lo hace. Y entonces, si tú adquieres una propiedad que tú no sabías, porque tú eres un adquisidor de buena fe, tú no sabías que esa propiedad tendría un origen ilícito, la propiedad tendría un origen y tú lo compras de buena fe, a ti que compraste de buena fe, bajo el esquema de proceso de extinción de dominio, a ti te quitan tu propiedad. Y tu buena fe que tú supuestamente le dices, no, yo fui una buena fe, no, ahí hay una excepción y que tiene que ver esto con ignorancia liberal, porque tú, ¿qué acción diligente realizaste? Pues que tú dijiste, no, bueno, yo no quiero saber nada, yo voy y firmo notario. Este es un caso típico, a aquellos que le gustan el deporte y son seguidores de Messi. A Messi lo sentenciaron con la aplicación de la ignorancia deliberada en relación a algunos tributos. Ustedes saben que el representante de Messi es su padre. Y su padre contrató a unos abogados, ¿no? A unos, los mejores abogados de Europa, para que, como es sabido, así como los jugadores ganan muchísimo dinero, tributan muchísimo dinero, para que hagan una fórmula que no tributen mucho. Y en efecto, había fórmulas legales, no ilegales, legales, y este dinero, y con lo que ganaban, ahí había unas transferencias a unas empresas mercantiles que eran offshore y brindaban unos servicios y eran de ida y vuelta. La cosa está, en resumen, que el Tribunal Supremo Español dijo, no, oiga, aquí esta persona, ¿quién es responsable ahí? ¿El papá? ¿Quién es responsable ahí? Messi, porque Messi lo que hacía iba si se quiere, un equivalente, iba a notaría y solamente firmaba. Para eso yo designé a mi padre. Y el padre a su vez decía, para eso yo contraté a los abogados. Y entonces, uno de los pronunciamientos decía, da lo mismo si este señor, Lionel Messi, conocía o no conocía las operaciones, porque él debió haber conocido. Él no se puede desinteresar por esa situación. Él se ha puesto en una condición de ignorancia deliberada, de ceguera, para no conocer y no responder. Y entonces, claro, con esa norma, con esa lógica de enunciado, las personas hoy en día son responsables. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, aquellos que están interesados en esta materia de ignorancia deliberada, les recomiendo un libro de Ramón Ragués y Vallés. Él ha trabajado, si mal no recuerdo, en el 2007, miren cuánto tiempo, en un libro pequeño, La ignorancia deliberada. Yo tuve la oportunidad de estar en febrero en Barcelona, en España, en una especialización de Derecho Penal Económico de la empresa, y él fue uno de los profesores, y vaya que nos suministró de mucha casuística en Inglaterra. Recuerden que esto nace con la jurisprudencia de Inglaterra, cómo los ingleses abordaban este asunto, luego es heredado por la jurisprudencia estadounidense, y en Estados Unidos, haciendo los cambios, los bemoles de los sistemas, abordaron toda una casuística que tengo ahí en mis apuntes de los casos. Aquellos interesados pueden escribirle interno para que puedan evaluar esa jurisprudencia si les interesa. Y ya luego, bueno, el Perú, como siempre, tercero en todo, es copia de lo que otros países hagan y bueno, viene aplicando, ¿no? El tema está en que a veces no se evalúa o no se diferencia los bemoles de los precedentes, y entonces ahí encontramos ciertas dificultades, ¿no? Como le digo, yo creo que hay un enorme conflicto no resuelto en el tema del lavado de activos, cuando en el decreto legislativo se hace referencia a aquella persona que comete el lavado de activos por transferencia, conversión, ocultamiento. Lo hace porque conoce, que aclaro, la fiscalía tiene que probar que una persona conoce, pero ¿cómo pruebas el debía presumir? Y si ese debía presumir
cuál es el límite con la culpa. Estamos hablando de dolo eventual, estamos hablando de culpa, estamos hablando de ignorancia deliberada. ¿En qué supuestos se dan? Eso es una situación no resuelta actualmente. Y decía que en los libros ustedes no van a encontrar ignorancia deliberada, ¿no? Porque eso ya ha sido traducido. Recuerden, en inglés, Estados Unidos, España. Ahí lo van a encontrar como willful blindness. Willful blindness. Entonces, eso lo van a encontrar en cualquier libro que aborde ignorancia deliberada, por todo lado, esa teoría. Ahora, eh, había dicho que la ignorancia deliberada se ubica, y eso tenganlo en cuenta, en la imputación subjetiva, en el dolo. Ustedes saben que el dolo, históricamente, clásicamente, ha sido concebido como el conocimiento de voluntad. Luego aparece la teoría del dolo solamente como conocimiento. Esto es, una persona conoce, pero si se conforma con el resultado o acepta el resultado, entonces ha tenido la voluntad. Por eso se habla de conocimiento y voluntad. Y la última teoría de la tendencia es del dolo solamente como conocimiento y no es exigible a la voluntad, parte de la idea que es redundante que una persona que conoce, que se conforma con el resultado y que acepta el resultado, eso es pura retórica, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay un riesgo y el resultado entonces lo vamos a imputar a título de dolo. Entonces es un tema redundante, dice, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Finalmente conoció el riesgo, yo disparé a una persona, conocía que ese disparo le iba a producir un resultado, con lo cual, si yo sabía el riesgo letal que era producir ese resultado, da lo mismo si querías o no querías, basta con el conocimiento. Consecuentemente, tú has cometido un delito doloso. Esa es la lógica del dolo como conocimiento. Pero miren, ¿por qué parto de esta premisa? Porque si hablamos de dolo, conocimiento, voluntad, la segunda tendencia de dolo como conocimiento y la ignorancia deliberada que había partido de la premisa que se ubica en el tipo subjetivo, ¿dónde está el conocimiento? Porque la ignorancia tú no conoces, eres ignorante. Cuando alguien dice, oye, eres ignorante, es porque desconoces, ¿no? Suena calificativo tosco, ¿no? Decir ignorante, pero la ignorancia es un desconocimiento. Entonces, ya estamos hablando de una tercera tendencia, de un dolo sin consentimiento, sin conocimiento. Es decir, la pregunta es, ¿puede haber dolo sin conocimiento? Y la respuesta es que la ignorancia deliberada te dice que sí podría haber. Con lo cual, hay una, si se quiere, revolución, porque no solamente es eso, se tendría que afectar todas las instituciones, porque si ya en el dolo, sin conocimiento, colisiona, por ejemplo, con lo que se conoce el principio de confianza. Es un aspecto ya mucho más complejo, ¿no? En la teoría de la imputación objetiva tenemos la provisión de regreso, el principio de confianza, para excluir cierta responsabilidad, y ahí ya colisiona con muchas instituciones. Claro, cuando alguien a veces es modista, yo me apego a la teoría de Roxy, me apego a la teoría de Jacobs, pero desconoces el impacto y las consecuencias coherentes de asumir esa postura, cómo va a lidiar, cómo va a compatibilizar con otras instituciones dogmáticas, y si no sistematizas para que eso encaje de forma correcta, entonces él es un sensacionista, pero que no has entendido de manera adecuada, sistematizada y de manera coherente la dogmática. Una persona puede postular algo coherente y finalmente estar equivocado, y eso no hay ningún problema, uno puede estar equivocado, pero lo que no puede pasar es que en la estructura del argumento uno tenga que no coincidir tu premisa con otras instituciones, tu argumento, refutar al mismo tiempo y tu conclusión diferente de la premisa. Entonces, eso sí no se puede permitir, ¿no? Entonces, aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta, ¿no? La ceguera ante los hechos, ¿no? Y cuando decimos ceguera ante los hechos, es que, por ejemplo, para el dolo eventual, cuando decimos para el dolo eventual que alguien eh, tiene que haber obrado con el conocimiento de un determinado riesgo o el conocimiento de un determinado peligro, en el fondo estamos diciendo que esa persona se representa un riesgo y no hace más que valorar una situación en la que concurren una serie de circunstancias, una serie de elementos
que todos ellos sumados deben llevar a una persona razonable, a una persona promedio, a decir y a entender que estamos ante una situación de peligro. Me explico con un ejemplo. En Argentina se analizó un caso, el caso de una discoteca, y lo ponen, Pérez Barberá, me recuerdo que lo pone como ejemplo. ¿Qué ocurrió? Y esto se parece al caso, creo, el caso Utopía, que ocurrió, pero me centro en el caso de Argentina. Eh, en una discoteca, la capacidad de almacenamiento era 300 personas. Entonces, el dueño, el encargado de la discoteca, habiendo una demanda de personas interesadas en el ingreso de la discoteca, ingresan 600 personas. Y como era concurrente esta discoteca, decide cerrar las salidas de auxiliares porque las personas, había mucha demanda, normalmente siempre ingresaban por las puertas falsas, por las salidas. Entonces así que decide bloquearlas, esas puertas, para que toda esa demanda de 600 personas no puedan escapar. Había un grupo de rock y en la presentación de este grupo de rock habían fuegos artificiales, ¿no? Y en esa ocasión de fuegos artificiales, el techo tenía un material que era sumamente, que se prendía rápido con estos fuegos artificiales y entonces lo que ocasionó que todo el techo rápidamente fue embaucado por estas llamas, así que la mayoría de las personas murieron ahí. La pregunta ahí es, hay una serie de circunstancias que tú conoces, hay una serie de elementos, una serie de factores que tú conoces. La pregunta es, ¿eso es dolo o es culpa? Entonces, la ceguera de los hechos y algún sector de la autoridad diría, oiga, esto es dolo, ¿no? Y otros decían, no, esto es culpa, porque él no quiso matar, pero la otra cara de la moneda dice, no, 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 un momento. Tú conocías que tu capacidad era para 300 personas. Tú conocías que no debías bloquear las puertas de salida, sea principales o auxiliares. Tú conocías que la presentación de un grupo de rock que tenía estas notas características riesgosas, no tenías unas medidas de control adecuado dentro del marco laboral. Por lo tanto, una persona con todos esos factores, una persona razonable, es previsible que se pueda producir un riesgo. Por lo tanto, estamos hablando de dolo y no de culpa. Entonces, otros dirían, no, no, esto es culpa, ¿no? Porque si vamos a sancionar ese tipo de conductas como doloso, este caso, por ejemplo, que les he contado, para Jacobs es un caso doloso. Para otros, Ramón y Reyes diría que esto es un caso culposo, porque la misma situación de la discoteca da lo mismo a aquel conductor, diría, ¿no? Imprudente, que, bueno, dice, volteó a la derecha, volteó a la izquierda, no hay nadie, no creo que va a pasar, son las 12 de la noche, estoy pasando por la vía de avituallamiento, por la costanera, así que avanzo y de pronto se aparece un Rappi. Entonces yo no quería causar el resultado de la muerte, de atropellarlo y consecuente muerte. Entonces, me crucé la luz roja, sí, sabía que probablemente haya, es probable que otra persona vaya, más aún si para la otra vía está verde. Entonces, esas circunstancias necesariamente me llevan a una situación de delito doloso. Entonces, hay un gran sector de la doctrina que diría, no, esto es un tema culposo. Como pueden ver, la disyuntiva se presenta siempre dolo, culpa. Y en el caso concreto del lavado de activos, es que ya la disyuntiva ya muchas veces se ve desplazada de dolo eventual o imprudencia o culpa en el específica fórmula que debía presumir. En el conocimiento no hay ningún problema. Pues conoces o debías presumir. Si nos centramos en lo primero, la fiscalía tiene que probar que tú conocías, con indicios, con prueba directa, como fuera, pero ahí no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que la legislación peruana no contempla una regulación de un lavado de activos culposo, como sí tienen otras legislaciones de otros países.
que me parece que España sí lo tiene, por ejemplo. Entonces, si no hay imprudencia, supuestos que sí merecen tener imprudencia o sí merecen ser señalados como culpa, están a la actualidad en el marco de un delito de lavado de activos sancionados como dolosos, porque al final del día, sea que es dolo, imprudencia o ignorancia deliberada, lo que te dice la norma de lavado de activos, al final del día, cuando vas a la parte de abajo, la pena es la misma. Entonces, da lo mismo que sea culposo, ignorancia deliberada, lo que fuera, porque la pena es la misma. Cuando se entiende que la lógica te informa que cuando estamos en un delito culposo, la pena es mucho más atenuada que un delito doloso. Entonces, habría lo que Juárez Tavares diría un irracionalismo penal en la medida que no se está midiendo con la misma vara, ¿no? Ahora, ¿por qué, si me preguntan cuál es mi posición sobre debía presumir, ¿no? Si esto es dolo eventual o imprudente? Yo creo que en la medida que el legislador, de alguna otra forma, su lectura permite extraer que hay una infracción de deber, yo debía presumir, y es decir, tenía un deber de presumir, entonces esto me orienta a una culpa. No la hice, ¿no? Debía presumir. La consecuencia, la misma. Se acerca mucho al dolo, pero no es dolo, ¿no? El dolo, para diferenciarlo y tengan en cuenta, el dolo implica conocimiento, implica que tú conozcas. Si no conoces, si tú debiste, no, eso no es dolo. Y la ignorancia deliberada es un supuesto específico, excepcional, tratado de modo distinto, que tiene que ver que es un dolo sin conocimiento. Pero no hay una línea gris que debía conocer, no, es dolo sin conocimiento. Entonces, esto, aunque parezca sencillo en el ámbito jurisprudencial, es más, doctrinalmente no hay un acuerdo aquí sobre la lavado de activos, no es un tema zanjado, por si acaso, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera terminar con una última reflexión, porque la ignorancia deliberada, créame, mis estimados amigos, que esto tiene mucho, o sea, es mucho por trabajar. Y dejo la cuestión planteada con lo que en la doctrina se ha planteado sobre la mesa, cuáles son los elementos de la ignorancia deliberada, es decir, qué tendría que ocurrir para que se dé una correcta ignorancia deliberada. Uno, debe existir en el sujeto una sospecha justificada acerca de la ocurrencia de su conducta. Oiga, ¿no será que lo que estoy llevando en esta maleta contiene cocaína? Es decir, la fiscalía tendría que probar que yo tengo una sospecha justificada, ¿no? Ahora, eso es fácil, es sumamente difícil, pero por lo menos te ponen una barrera como decir, oiga, para que tú me sanciones, porque yo debía haber conocido, tú tienes que probar que yo tenía una sospecha, porque ¿qué pasa si era imposible que yo tenga una sospecha? ¿No? Era imprevisible que yo tenga una sospecha. ¿Cómo yo voy a conocer? Por ejemplo, abro paréntesis, en otro caso de lavado de activos vinculado a extinción de dominio, ¿no? Dicen, oye, tú debiste conocer que le estabas comprando a un narcotraficante. Y yo, ¿por qué voy a presumir si estamos hablando del año 1980? ¿Por qué debería presumir? De la fiscalía lo que responde en ese caso es, oiga, ¿cómo no vas a presumir si a nivel nacional ha salido buscado este señor que se busca por tráfico ilícito de drogas? No sé, a ver ustedes, ¿hoy día han leído La República? ¿Han leído El Comercio? O sea, todos estamos obligados a conocer y por lo tanto decir que esa persona como sale, nadie lo hace. Y la fiscalía construye y dice, oiga, es un hecho notorio. A nivel nacional se ha conocido que esta persona está procesada por tráfico de influencias. ¿Cómo has debido tú conocer? Hay un audio ahí, creo. Ahí también, gracias. Debías tú conocer. Entonces, aquí esta exigencia me parece sumamente pertinente, útil, lo dejo sobre la mesa porque sobre esto también hay críticas, idas y vueltas, como le digo, el tema está abierto. Hay una sospecha justificada de que, la ocurrencia de tus conductas
algo no está bien. Eso es elemento número uno. Dos, es necesario que se acredite la disponibilidad de conocer. Una cosa es que yo tenga una sospecha y otra cosa es que esté a mi alcance de conocer. Yo, como gerente, como directivo, como CEO, ¿estaba a mi alcance de revertir la situación y conocer? ¿O no estaba a mi alcance la información que se me había suministrado? ¿No? Por ejemplo, ustedes saben bien que un requerimiento acusatorio, cuando se le emplaza a cada uno de ustedes como abogados defensores, tienen 10 días desde el tercer día hábil, eh, desde que es notificada su casilla electrónica. ¿No? Desde el tercer día hábil se computan los 10 días, de acuerdo al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, concordante con el Código Procesal Constitucional. Si uno diría, oiga, no lo voy a hacer en el día 10 porque se me ha complicado. Entonces, lo que voy a hacer es me voy a dar por no notificado. ¿Y cómo voy a hacer eso? Porque ustedes saben que si ustedes entran al SINOE, a su casilla electrónica, y abren, automáticamente el Poder Judicial les reporta que ustedes ya abrieron. Entonces, oye, ¿sabes qué? Yo no lo voy a abrir. Lo voy a abrir en el día 5 o en el día 8 para darme por notificado el día 8. Entonces, ustedes no pueden alegar que no conocían, porque ustedes tienen la disponibilidad de revertir esa situación. Y si no la tuvieran, la disponibilidad de acceder y revertir, entonces la Fiscalía no estaría cumpliendo con ese elemento y por lo tanto no habría un tema de ignorancia deliberada. Me parece también un elemento razonable. Y tercero, que es cuestionable, ¿no? Es útil, pero al mismo tiempo cuestionable, es que la persona que se ubique en una ignorancia deliberada debe tener un concreto motivo para permanecer alejado de la verdad. ¿Por qué tú te alejas de conocer? Porque, recuerden, ignorancia deliberada es no conocer. ¿Por qué tú te alejas de conocer? ¿Cuál es tu motivo? Tú no quieres que lo que cometan abajo, ¿no? Ya arreglen ustedes con Odebrecht, ¿no? Ya sean ustedes. A mí ya al final me dicen cuando está solucionado me cuentan. Entonces no quieres que la verdad se sepa y por lo tanto te salpique a ti como directivo, como funcionario. Entonces, si se acredita que hay un motivo vinculado a la ceguera, a la ignorancia, entonces da lo mismo que tú alegues un desconocimiento, porque ya estaría pues un elemento que te permite refutar y sobre todo enervar todo el marco de la imputación. Creo que siendo con esto muy puntual, muy breve, espero haber eh, despertado algunas inquietudes en esta materia, sin perjuicio de, por supuesto, absolver algunas consultas que ustedes tengan a bien. Ahora, las preguntas no solamente es por ignorancia deliberada, en realidad si quieren algún tema, alguna pregunta por lavado de activos, algún caso, comentario o estudio, lo que ustedes tengan, la verdad que sí, adelante, Henry, con mucho gusto. Doctor, buenas noches. Una Buenas noches. consulta. No Sí. estuve tan al tanto, pero me parece que algo aplicable en ese tema sería lo de Kenji Fujimori cuando usaba sus almacenes, me parece, o que él no, el que él desconocía que ahí almacenaban y traficaban droga, algo así. ¿O me estoy equivocando? No conozco mucho el caso de Kenji, pero sí, a ver, vamos haciendo un parangón porque no quisiera de pecar de imprecisión. Un caso que conocí hace mucho tiempo fue en una ciudad del sur en la que, por ejemplo, ustedes le alquilan, ¿sí? Le alquilan eh, a una persona una propiedad, unas hectáreas, más o menos de 2.000 hectáreas, y resulta, aunque parezca esto gracioso, chistoso, así fue tal cual, ¿no? La persona que tiene la propiedad era un funcionario público respetado, ¿no? Tenía hectáreas y lo alquila una persona y después tú te das cuenta que pasas por tu lugar y ahí habían puesto un prostíbulo. La persona que tú le alquilaste puso ahí un prostíbulo. Entonces la pregunta es, tú has contribuido, y claro, y luego la fiscalía
investigó a la persona que puso un prostíbulo y a el que lo alquiló lo puso como cómplice. Entonces la pregunta es, si tú alquilas a una persona, ¿no? Tú no preguntas para qué es, punto uno. En el caso de que tú me comentas, oye, yo no sabía, es un tema de almacén. ¿Almacenar qué? ¿Droga? ¿Almacenar qué? No preguntas para qué es. ¿Has tenido una diligencia de vida? Segundo, ¿quién es la persona a quien alquilas? Tercero, si es visible, si tú vas a la ciudad donde está tu propiedad y es visible que tú estás viendo un prostíbulo, ¿qué acción has realizado como para revertir esa situación o como para más o menos marcar distancia y limpiarte? Tú lo que tendrías que hacer una acción diligente es mandar una carta notarial, oiga señor, quisiera que me explique si esto forma parte del contrato, cuáles son los motivos que han llevado a orientar a otro tipo de contratación, si se está tributando o no se está tributando, si todo está en regla, si tienen la licencia, han cumplido, para que cuando alguien venga a ti, digo, oiga, mire, yo realicé estas acciones diligentes. Entonces, cuando me dicen, debiste haber presumido, yo diría, ¿por qué debía haber presumido si yo realicé las acciones diligentes y producto de las acciones diligentes tuve como resultado, check, 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 que todo está ok? Entonces, las acciones diligentes a mí me permiten decir que todo está ok y por lo tanto, acción diligente número uno, revisé en registros públicos. Acción diligente número dos, busqué antecedentes penales, policiales y no tendría ningún tipo de antecedentes. ¿Por qué yo voy a presumir mal y voy a concluir que no le debo alquilar mi propiedad a esta persona? Creo que ese sería el enfoque. Sí, doctor, disculpe, algo más a modo de comentario. Hace más o menos un mes, un amigo que se dedica al tema de bienes raíces, agente inmobiliario, me Sí. consultó de que está en una compra-venta, ¿no? Y al parecer, mientras hacía las consultas con el banco, el vendedor, según le informó el banco, parece que lo han filtrado y todo y tenía ciertas, así como usted comentó también anteriormente, noticias sobre presunto lavado de activos, etcétera. Entonces, incluso por ese motivo el mismo banco también se echó para atrás, ¿eh? O sea, y le informó, digamos, a mi amigo que era el agente inmobiliario, le dijo de que mejor no, porque esto le podría justamente traer ese tema de lavado de activos más adelante y le podrían afectar al comprador y etcétera, ¿no? O sea, el mismo banco ahora incluso te hace esos filtros. Claro, lo que pasa es que el banco y las empresas corporativas actualmente tienen un oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento lo que hace es que cuando va a tener un potencial cliente, que el banco evalúa a los clientes, las empresas evalúan a los clientes, es más, los estudios corporativos, si tú vas y le tocas la puerta a un estudio corporativo para que te defiendan, lo que va a pasar es que tanto banco como estudios corporativos te van a hacer, el oficial de cumplimiento va a ser le llama a ello KYC, es decir, conoce a tu cliente y pasan todo el filtro que tú tienes, si es que tienes antecedentes, qué contingencias tienes, te hacen un filtro, un escáner de qué tan bueno cliente eres o qué tan mal cliente eres, ¿no? Imagínate que el cliente sea pues, una persona que la fiscalía está pidiendo como embargo 200 millones de soles o 200 millones de dólares, ¿no? Y no, eso ya dice mucho de ti a nivel bancario, si es que el banco va a confiar en ti para que te dé un tipo de préstamo. Situaciones así como esas. Entonces, claro, por compliance y por este tema del KYC, lo que van a hacer es tacharte y en efecto el banco lo que va a hacer es lavarse las manos y te lo hace para atrás, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. No, a ti, Henry. ¿Alguien más que tenga alguna sugerencia, alguna duda, una investigación, su tesis? Muchas gracias, Sheila, muchas gracias.
Bien, creo que ya no hay más preguntas. No sé quién está de moderador, Rodrigo, creo, o Renzo. Muchas gracias a ustedes, salvo que haya más preguntas, ¿no? Pero les agradezco su interés y, bueno, a disposición de poder compartir cuando así lo dispongan. Ok, muchas gracias, hasta luego.